conexión. Muchos creemos que estando en nuestro live estamos como en el living de la casa, y en realidad hoy día las redes sociales son medios de comunicación de masa, porque tú tienes 4.000 personas que te están viendo. Bien. Sí, tenemos a nuestra nutrióloga, María José Figueroa. Te saludamos, un abrazo muy grande y muchas gracias por permitirnos tener esta conversación, que es especialmente importante para tantas personas, para tantas familias, para tantas mujeres, a propósito de esta declaración. Y parto preguntándote inmediatamente, María José, ¿qué te parece lo que pasó? Bueno, y a lo mejor es también la posibilidad de la tribuna para hablar de un tema que es sensible, que es importante y que tiene mucha relevancia. Buen día. ¿Qué te pareció? Hola, buenos días, Karen. Buenos días, Karen. Buenos días, José Antonio. Hola. Yo creo que aquí hay hartos puntos que sacar, algunos que tú mencionaste ya, Karen, el tema un poco de la diversidad corporal, ¿cierto? O sea, uno con mirar a una persona no puede saber nada de su salud que hay detrás. Y estoy pensando en toda la diversidad de cuerpos, tanto más pequeños como cuerpos más grandes, ¿sí? Yo no tengo idea qué pasa detrás de esa persona, cómo está su salud, puede haber una enfermedad, puede haber depresión, puede haber uso de fármacos. Y también la genética, ¿cierto? O sea, nosotros genéticamente vamos a tener distintos cuerpos, a pesar de que todos comiéramos y hiciéramos la misma cantidad de ejercicio. Y por ende, y lo mismo, yo creo que una de las cosas que sacar de acá es que la diversidad corporal existe y va a existir, y por ende toda la gente tiene derecho a vestirse, finalmente. O sea, es como, claro, las personas como que tienen cuerpos más grandes no tienen derecho a vestirse o no tienen derecho a tener ropa más bonita, más linda. Yo creo que partamos un poco diversidad corporal, ¿cierto? Que es muy importante y que especialmente en los medios de comunicación y en las redes sociales está, la verdad, un poco sesgado, ¿cierto? Vemos poca diversidad de cuerpos en general y hay una presión también por tener ciertos estereotipos y ciertos tipos de cuerpos. Por otro lado, lo que a mí me parece más peligroso desde el punto de vista como médica nutrióloga y además que me dedico al área de adolescente y de trastornos de conducta alimentaria, es el hecho de que ella sugiere que las personas bajen de peso e incluso recomienda un tipo de dieta para bajar de peso, ¿ya? Aquí el problema, y tal como dijo José Antonio, es el volumen de como llegada a escucha, ¿cierto?, que tiene ella desde su propia plataforma. Y el tema está en que uno, sin ser un profesional de la salud, no puede indicar una dieta cualquiera. Además, porque en los adolescentes en particular, que es una población vulnerable, en la cual hay mucha insatisfacción con el cuerpo, el partir con dietas restrictivas es un factor muy, muy grave para provocar trastornos de conducta alimentaria, ¿ya? O sea, hacer dietas restrictivas en los adolescentes aumenta 18 veces el riesgo de poder generar un trastorno de conducta alimentaria, que son enfermedades de salud mental gravísimas, son las enfermedades de salud mental con la más alta mortalidad. Por eso le ponemos un poco como de color al tema, ¿ya? Oye, María José, ahora ya sé que María José, que le mando un abrazo grande, es tremenda profesional y bueno, con una labor tan bonita y destacada, porque además está con esta campaña que es muy valiosa, que dice que tú tienes una chapita ahí, que yo también lo usé harto tiempo, que es que no se habla del cuerpo del otro. Cuando uno se encuentra con alguien, esta típica frase, oye, ¿cómo estás? Estás más flaca. ¿No es cierto? Y uno dice, no, pues no hay que opinar. Yo tengo una consulta que hacerle a la doctora. A ver, porque esto tiene obviamente varias dimensiones. Hay un tema comunicacional, que yo creo que uno en general, cuando tiene cierta relevancia pública o es más conocido que el resto, uno nunca, y esto para los políticos, los periodistas, los animadores, los actores, tal, y yo me lo digo a mí mismo también, nunca digas en privado lo que no estás dispuesto a sostener en público. O sea, si uno abre la boca, tiene que decir algo que después va a tener que defender. Y sostener, claro. Porque alguien puede escuchar, entonces si yo tengo un discurso privado y después en público, no, o sea, si a lo mejor eso es lo que ella opina legítimamente, que está a lo mejor equivocado desde mi punto de vista o desde el punto de vista médico, pero es lo que ella opina. Sí. Entonces hoy día va a decir, no, mira, en realidad no quise decir eso, no sé. Creo que hay que tratar de ser como coherente en tu vida privada, aunque esto yo creo que no es privado, y hay una lección para todos, que hacemos live y qué sé yo, que estamos en el living de la casa. No estamos en el living de la casa. Pero en fin, igualmente puede alguien que uno tiene que abrir la boca cuando dice algo y sostenerlo. Yo soy de la idea de que uno tiene que abrir la boca y ser capaz de sostener en público lo que dice en privado. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay una dimensión social, porque evidentemente las cosas no son binarias. O sea,
Chile es un país que estuvo acostumbrado a levantar ciertos constructos intelectuales como que el pobre es pobre porque no trabaja, el gordo es gordo porque come mucho, la flaca es flaca porque no come nada. Y las cosas no son así, no son tan así. Claro. O sea, entre el blanco y el negro está en la cama de los grises y hoy día la sensibilidad comunicacional se hace cargo de eso. Yo no me voy a meter con Cecilia porque creo que a lo mejor ella lo dijo con mala intención, no quiso dañar a nadie, yo la conozco. Duda, sí. No voy a hacer una crítica, no voy a hacer leña del árbol caído a alguien que ha sido funado. Yo no soy partidario, las funas no me gustan. Pero tengo derecho a decir lo que pienso de lo que ella dijo, digamos, del contenido de lo que ella dijo. Y ese es un elemento. Y hay un elemento que también es médico. Y ahí quería preguntarle a la doctora, porque por una parte uno puede hacer una crítica social respecto de cómo hoy día estamos sensibilizados con ciertas realidades de personas que no bajan de peso o no caben en el estándar de belleza que nos han impuesto. En el prototipo. Pero por otro lado, tampoco uno puede hacer romanticismo de la obesidad. Por más que hayan estatuas de Botero, porque la obesidad es un problema de salud. Entonces, ¿cómo poder manejar esa línea entre no caer en los estereotipos violentos y agresivos que dañan a las mujeres hoy día, Día Internacional para combatir la violencia contra la mujer? Mira qué sintomático lo que estamos viendo, sincrónico. ¿Cómo poder manejar eso, pero por otro lado no levantarle un culto a la obesidad, que es un problema de salud pública, digamos? ¿Cómo manejar esa línea? Esa es la pregunta que le quería hacer yo a la doctora. Sí, aquí no se trata de romantizar nada, ni la obesidad, ni la delgadez extrema, ni nada. La verdad es que el tamaño corporal no es una enfermedad. Yo tengo que ir a buscar esa enfermedad, ¿sí? O sea, si mi tamaño corporal se asocia a que yo tengo, no sé, el colesterol alto, el azúcar, etcétera, claramente ahí yo tengo que hacer cosas para poder mejorar mi salud, ¿sí? Pero el tema está en que lo que habitualmente los médicos y los profesionales de salud en general más le ponemos como foco es al tema del peso, como si peso fuese igual a salud. Y como que el único foco de todas las intervenciones que nosotros deberíamos hacer de la salud fuese que la persona bajara de peso. Y el tema está en que la salud es mucho más que eso. También la salud incluye la salud mental, ¿cierto? Entonces, la salud depende de muchos parámetros que son probablemente que tienen que ver un poco con, sí, el peso, lo que comemos, pero eso es mínimo. También tienen que ver otros hábitos, tiene que ver cuánto nos movemos, que no tiene nada que ver con el tema de hacer deporte, cómo dormimos, cómo son nuestros niveles de estrés en la vida, ¿sí? Y cuando nosotros nos enfocamos en muchos factores, vamos a estar mejorando la salud de nuestros pacientes. Tampoco podemos exigirle, tal como tú decías un poco, José Antonio, a todos los pacientes que ellos sigan ciertos como indicaciones, si es que, por ejemplo, no hay un nivel adquisitivo adecuado. Bueno. Incluso en nuestro país geográfico. O sea, aquí uno puede decir, sí, comamos de tal y tal forma, pero hay personas que no pueden acceder a ese tipo de alimentos. Hay personas que tienen jornadas laborales gigantes, que se demoran en trasladarnos acá en Santiago 1 o 2 horas para llegar a sus trabajos y exigirles además que tienen que hacer otras cosas. Entonces, hay que ver los contextos de salud. Es que sabes que porque ayer, también, doctora, ayer voy a reivindicar en nombre de una querida amiga mía, Patricia Maldonado, que es muy polémica en lo político, pero es muy lúcida muchas veces en sus análisis. Y ayer ella, en su programa de YouTube, le dedicó bastante tiempo a esto. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que primero ha padecido obesidad, segundo, ha trabajado en moda para personas que tienen dimensiones del cuerpo un poco más grandes, ¿no? Y decía 3 o 4 cosas que yo quiero decir de la manera, digamos, como ella lo planteó, porque me parece súper claro. Primero dice, ¿cuál es la comida de los chilenos hoy día? O de muchos chilenos, no sé si de todos, pero fideos, pan, papa y la carne, si es que se puede, y ahora con inflación te diría que casi nunca. Y muchos de estos productos comprados a crédito. Entonces, estamos comiendo mal. Uno no nace comiendo bien, uno se educa. Hay un problema de educación. ¿Quién te enseña a ti que la proteína se debe comer a tal hora o que el carbohidrato se debe comer a tal hora si efectivamente tenemos problemas de acceso? Esto es netamente una población no educada. Un tema cultural, un tema de educación. Entonces, también. eso es muy complejo. Sí. Segundo, ella decía, yo cuando tenía mi tienda en Patronato, porque Patricia Maldonado, para quienes no saben, además de televisión, era empresaria, microempresaria, decía, llegaban miles de mujeres con una historia, porque detrás del sobrepeso hay una historia, hay una gran historia.
Y lo que ella hacía era ponerle oído. Dice, las consolaba en mi hombro, ellas lloraban y no les decía, mira, anda, deja de comer o haz ayuno intermitente. De hecho, cuenta el caso de adolescentes que llegan a buscar vestidos de graduación que no encontraban en el mercado. No. Era la única alternativa a Patricia Maldonado que les hacía el vestido en sus dimensiones. O una madre que había perdido 2 hijas en el accidente del Aeroperú, por ejemplo, y que a partir de ahí desarrolló un trastorno ansioso tan grande. Bueno, depresión, ansiedad. Exacto. José. Entonces, ¿qué es lo que decía Patricia Maldonado? De otra manera, con el estilo de la Pati, pero yo lo voy a traducir acá. Ok. Ella decía, las palabras de la Cecilia, que a lo mejor no tenían mala intención, yo no quiero, insisto, no quiero personalizarlo en ella, invisibilizan todo lo que la obesidad constituye, que es más que la comida. Es una cierta lucidez. Aquí está. Bueno, no sabe el dolor que hay detrás. Bueno, la Pati fue un poco más dura en su estilo. Yo no quiero entrar a pero bueno, también pelear, tenemos el consejo, a lo mejor ahí la María José, yo estoy completamente de acuerdo contigo, José. La María José también nos puede estar. Aquí tenemos una Miss Universo, preciosa, ¿no es cierto?, de dimensiones perfectas, entregando también un consejo a alguien que le está diciendo, oye, ¿cómo lo hago? Porque no me entra la ropa que está vendiendo o necesito unas tallas más grandes. Y además le propone una alternativa que es, le da un consejo, le dice ayuno intermitente. Y no solamente eso, sino que además le da un incentivo, que es, si está más flaca, le va a gustar más a los chiquillos. Se hace una asociación también. Ahí preguntémosle a nuestra experta, que es la María José. Sí, hay dos conceptos importantes, un poco lo que acabas de decir, Karen. Uno es el tema del estigma de peso, ¿cierto? O sea, es como todas las características un poco entre negativas y positivas que le atribuimos a los tamaños corporales, ¿cierto? Tal como tú decías, si yo soy delgada, voy a ser exitosa, me va a ir mejor con los hombres, qué sé yo, que me parece también un poco... Estamos un poquito más feministas, ¿cierto? Como más las mujeres. No porque tengo un cuerpo X me tienen que querer más o menos, ¿cierto? Y mis características probablemente internas también son importantes. Y por otro lado, tal como decía también José Antonio, un poco los cuerpos grandes que comen mucho, que no hacen deporte, que no cuidan su salud, etcétera, ¿ya? Y esos son estereotipos y es un estigma, ¿ya? Son cosas preconcebidas, que todos tenemos juicios que nosotros tenemos previamente sin conocer la realidad de esa persona. Que hay una historia, que hay enfermedades y que, ojo, perdón que me sesgue un poco para mi lado, pero trastornos de conducta alimentaria. O sea, en las personas que buscan tratamientos para bajar de peso, 30 a 40% puede tener un trastorno de conducta alimentaria detrás, ¿ya? Y ese trastorno de conducta alimentaria tiene que ver con salud mental, emociones, etc. ¿Ya? Y lo otro importante que quiero como decir es que también, y esto se habla muy poco, todo el estigma de peso y toda la discriminación por peso genera estrés en las personas de cuerpos grandes. Y ese estrés también se ha asociado a diabetes, hipertensión, infartos, tipos de cáncer, etc. Bueno, ella hace una recomendación que hoy día las dietas, o sea, desde siempre, ¿no? Hay un mito urbano en torno a las dietas, que la dieta de esto, que lo otro, que coma pura manzana, y después un cubo de queso, que no sé qué, bueno. Y el tema, bueno, está la dieta, por ejemplo, hay dietas cuyos creadores han terminado muertos, como el de la dieta Atkins, ¿te acuerdas? Que fue un desastre, que era comer grasa y comer proteína, y al final el señor terminó con un infarto terrible, claro. Pero en el caso del ayuno intermitente, que se ha hecho algo popular, diría yo, ¿qué podrías decir tú respecto de eso? ¿Es recomendable, no es recomendable? ¿Sirve, no sirve? ¿Es para todos? ¿No es para todos? Porque yo creo que hoy día hay que informarse con gente que sabe, como tú, querida mía. Sí, mira, la verdad yo soy de la línea de que ninguna persona debiese hacer dietas de ningún tipo, dietas restrictivas, ¿ya? Existe algo que se llama la alimentación intuitiva y que es un poco lo que uno come en los horarios en que a uno le da hambre, y es importante aprender a reconocer hambres. Cualquier tipo de dieta nos sesga un poco a tener horarios, conductas, saltarnos comida, tener horarios de ayuno, etcétera, y nos hace desconectarnos de las señales del cuerpo, tanto del hambre como de la saciedad, ¿ya? Por lo tanto, para mí un poco... Y esas señales intuitivas en cada persona pueden ser distintas, ¿sí? O sea, hay personas que pueden tener periodos más largos de no alimentarse, pero su cuerpo le pide de esa forma. El ayuno intermitente de manera voluntaria, indicada, la verdad es que, al menos desde mi punto de vista, yo no lo recomiendo, menos en adolescentes. Y ahora está muy, entre comillas, de moda en personas un poco mayores, porque también se le ha visto todas estas características como de antienvejecimiento, ¿cierto? Y el riesgo ahí está en que las personas que están haciendo este tipo de dieta antienvejecimiento tienen hijas adolescentes. Y
el cómo esta hija adolescente observa los parámetros en su familia, también tienen muchos riesgos de que ella adquiera conductas alimentarias alteradas. Pero, a ver, el ayuno intermitente o el ayuno en general, ¿da más energía? Porque son cosas que la gente tiene, porque uno lo ha conversado, que no tienen, no sé si tienen base científica o no, por eso le pregunto. Primero, ¿da más energía, desintoxica el cuerpo, 12, 14, hasta 16 horas de ayuno? ¿O no? ¿O es un mito? Mira, la verdad es que la evidencia científica, cuando uno va a revisiones sistemáticas, metaanálisis, que son evidencias fuertes, la verdad es que ninguna es concluyente. Los estudios en general son estudios pequeños, que la evidencia es no tan significativa y hay de todo. O sea, tú vas a encontrar, obviamente, si yo indico ayuno intermitente, me voy a basar en toda la evidencia científica que lo avala, sin mirar la que no lo avala, ¿ya? Y lo que también ha ido saliendo poco a poco es que el ayuno intermitente sí se asocia a conductas de riesgo, conductas alimentarias, etc. Entonces, finalmente, no... ¿De qué conductas de riesgo? ¿De qué tipo de riesgo? Vómitos después de las comidas, uso de diuréticos, uso de laxantes, atracones, ejercicio compensatorio, que son conductas alimentarias que pueden llevar al desarrollo de un trastorno conducta alimentaria. Doctora, cortito, Karen, yo sé que dale, pero es que estoy súper metido porque me interesa el tema también. Sí. Usted dice que detrás del ayuno intermitente, a ver si la estoy interpretando bien, si no me corrige, toda la libertad del mundo, porque yo soy un tarado. Detrás del ayuno intermitente, usted dice que no hay ningún tipo de evidencia científica respecto de sus eventuales beneficios. Existe, pero no es estadísticamente significativa en estudios grandes, en metaanálisis, etc. Existe, pero no es como de una relevancia, un poco como le están poniendo. Y tal como tú dices, hay gente que dice que no es una dieta, que es un estilo de vida, ¿cierto? Así como muchas otras cosas, el vegetarianismo, el veganismo, ¿cachai? Que probablemente sí son más estilos de vida. Y que tienen que suplementarse y verse con profesionales, ¿ya? Pero así como hay evidencia, por eso te decía, así como hay evidencia de que puede tener ciertos beneficios, también hay mucha evidencia que no ha demostrado esos beneficios. O sea, no hay y también hay científico. evidencia, exactamente, ya. O sea, no es como esto es.